Ya son las 12 horas con 37 minutos, 12 con 37 minutos, en Punto Noticias, segunda emisión. El presidente de la República dejó sin fecha la entrega del denominado bono de $500 ofrecido por la actual administración gubernamental para los despidos durante la pandemia en nuestro país. Con este recurso se pretende beneficiar a 570,000 familias en las que algunos de sus miembros hubieran perdido sus plazas de trabajo durante la pandemia. Sin embargo, a última hora se cambió el decreto presidencial que fijaba un plazo y se lo ha dejado sin fecha para el pago de este supuesto beneficio. Para hablar de este incumplimiento y de otros en materia laboral, nos acompaña Fernando Ibarra, integrante del Parlamento Laboral. ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias, segunda emisión. Les saluda Licenia Espinel. ¿Cómo toman ustedes como dirigentes laborales esta decisión del presidente Lenín Moreno de postergar el pago de este ofrecimiento de $500 como forma de bono para las personas que perdieron su empleo durante la pandemia que todavía no ha pasado? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Siempre es un gusto poder compartir los espacios de opinión que ustedes transmiten a la ciudadanía. Bueno, no nos sorprende de Moreno nada, ¿no? Era de esperarse, yo te ofrezco, busca quien te dé, la típica de un gobierno que se ha pasado durante todo el tiempo mintiéndonos, violentando los derechos de los trabajadores, generando falsas expectativas, y que al final se va ni siquiera sin pena ni gloria, se va simple y llanamente como algo que no deberíamos recordar nunca y que deberíamos borrar de la historia de este país, porque don Moreno definitivamente como gobernante es deleznable, es la persona que realmente ha pasado por puestos de tanta trascendencia para la vida de los ecuatorianos, que el único que no ha trascendido es él finalmente. Ahora, ¿cómo entender, Fernando, que se tome esta decisión tomando en cuenta que horas antes del cambio de este decreto, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, aseguraba que sí existían los respectivos recursos para hacer la entrega de este supuesto beneficio ofrecido por el presidente de la República para estas familias que están, cuyos integrantes o la mayoría de sus integrantes están en el desempleo? Pueden ser dos cosas, a lo mejor puede ser que sí hayan los recursos y Moreno, como siempre, es servir al poder, a que le conviene, se lo deje al presidente entrante para que sea el presidente entrante, entre comillas, el que entregue el bono y de esa manera entre con buen pie, ¿no?, ganándose un rédito que obviamente no fue propuesta de Lazo. Y que además creo que tampoco le interese mucho al presidente entrante. Debe haber otro tema de fondo más importante. Me parece que al final es cuestión de cuentas. No están claras las relaciones en las que han terminado algunos de los colaboradores del propio gobierno, la salida prematura de muchos de ellos, el vínculo político de algunos otros, como por ejemplo, nadie duda que el ministro de Finanzas tiene un vínculo muy directo con el Partido Social Cristiano, y obviamente ahí hay un sinnúmero de cosas que podrían especularse. Lo único cierto es que otra vez yo te ofrezco, busca quien te dé, que solo en la mente de Moreno está todas esas fantasías que nos cuenta a cada rato sobre sus grandes logros y que el país repudia y rechaza porque siguen siendo mentiras y despilfarros, ¿no? ¿Cómo quedan los trabajadores, tanto públicos como privados, Fernando, tras estos 4 años de gestión que termina ya el presidente Moreno el próximo lunes? En el peor momento de nuestra vida laboral. Nunca antes, ni siquiera en el gobierno de Febres Cordero, los derechos de los trabajadores fueron tan pisoteados, tan destruidos como lo ha hecho Moreno. Realmente Moreno parece que llegó con una consigna, con destruir todo lo poco o bueno que el país tenía, y en el marco de derechos fundamentales particularmente. Parece que Moreno es una persona que, como lo dijo, tiene un resentimiento profundo con la sociedad. Elegimos una persona con un grave problema de resentimiento, de odios, que se ha vengado de todo el mundo, a diestra y siniestra, ha repartido odio por todo lado, venganza por todo lado, y los trabajadores hemos sido víctimas de ese odio, de esa venganza. Cuando una persona como este es capaz de un foro internacional decir que él merecía un mejor pueblo, ¿a qué se refiere? O sea, eso no tiene calificación alguna. Es indigno de cualquier ciudadano, y menos aún del primer ciudadano de la patria. Entonces, lo que nos toca como herencia a los trabajadores, con un ciudadano de esta categoría,
realmente era de esperarse. Finalmente nos tocará recomponer nuestras luchas y buscar, si el presidente de la República entrante abre un espacio de diálogo, buscar primero por el camino del diálogo, que es lo racional, lo correcto, lo democrático, buscar, repito, recuperar nuestros derechos. Y si no, tendremos que ir a la resistencia, que es también democrático, también está garantizado por los tratados internacionales de derechos humanos y particularmente el derecho a la resistencia establecido y garantizado en la Constitución de la República. Si bien, Fernando, hay que darle la oportunidad al nuevo régimen de que comience a trabajar y ver qué posibilidades de abrirse al diálogo tiene, qué expectativas tienen respecto a quién va a ocupar la cartera de trabajo, tomando en cuenta del sector al que representa, no solo desde el sector político, sino el sector como tal económico al que representa. ¿Qué posibilidades van a tener los trabajadores de no quedar, como ha pasado durante estos 4 años, en la absoluta indefensión? Muchas preocupaciones por varias cosas. Una de ellas es porque, independientemente que uno estuviera de acuerdo o no con los pactos que el gobierno hizo para la Asamblea Nacional, las denuncias que hay de los líderes de esos pactos son gravísimas con respecto al incumplimiento de la palabra y de lo firmado. Eso no deja en buen predicamento de entrada la palabra del presidente entrante. En segundo lugar, los nombres que están sonando para ministro de Trabajo no suenan precisamente nombres de personas equilibradas con respecto a buscar tutelar los derechos como corresponde, porque un ministro de Trabajo en el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia social tiene la obligación de tutelar los derechos de los trabajadores, no solamente de buscar la paz laboral a partir de buscar un punto de equilibrio de justicia, sino que obviamente sabemos que el mundo del trabajo tiene una situación de total desigualdad entre el trabajador y los empleadores. Por lo tanto, se requiere de un ministro de Trabajo que lleve una posición de diálogo, como dice el presidente, que escuche a todos los sectores. El país no votó por el plan de gobierno como se dice ahora, porque si no el país hubiera votado en primera vuelta para que el presidente Lasso gane en primera vuelta. Y por eso el presidente Lasso dijo que incorporaba a su agenda las preocupaciones de los distintos sectores. Bueno, entonces hay que nombrar un ministro de Trabajo que entienda esa parte, que tiene que escuchar a los trabajadores, que tiene que escuchar al movimiento sindical organizado, estructurado, al movimiento sindical que es capaz de proponer y cuestionar a la vez, al movimiento sindical que ha venido dando testimonio de lucha neutral, siempre a favor de los trabajadores, sin vender su conciencia, sin andar en pactos y componendas, ni andando, ni ofreciéndose por todos lados como veleta. Nosotros hicimos un acuerdo público con Andrés Arauz porque había ahí un compromiso en temas laborales, porque obviamente el candidato Lasso en ese momento no ofrecía ninguna alternativa. Al final de los días de la elección, el candidato Lasso en ese entonces, ahora el presidente electo, habló de incorporar a su agenda un sinnúmero de temas. Bueno, esperemos que el tema laboral se incorpore también desde la visión de los trabajadores, porque si no el panorama seguirá siendo muy complicado con una circunstancia distinta, ¿no? La pandemia está por ser controlada con la vacunación. Entendemos que el presidente Lasso va a conseguir el número de vacunas suficiente para que esto a mitad de año, a fin de año, ya esté prácticamente controlado. Y eso nos va a devolver la posibilidad de ir a las calles a defender con fuerza nuestros derechos. Y con una asamblea tan fraccionada, con una mayoría tan voluble, el presidente de la República va a tener que pensar seriamente si sus políticas sociales y particularmente en el campo laboral van a ser de distanciamiento del movimiento sindical o van a ser de un acercamiento, de un diálogo amplio, franco, sincero, en pos de buscar acuerdos, consensos que conlleven a un modelo de producción justo para todo el mundo, no solamente para seguir acumulando para los mismos grupos de siempre, sino para buscar una justa distribución de la riqueza. Fernando, ¿qué expectativas tienen frente a esta aspiración que han tenido no solo el sector de los trabajadores al que usted representa, sino los trabajadores en su conjunto, como es la derogación o la derogatoria de la ley humanitaria? Este ha sido uno de los pedidos que han hecho desde el sector sindical en sus diferentes ramas, pero tomando en cuenta este pacto que hay ahora entre Pachacuti y la Izquierda Democrática, creo, y un sector de los independientes que ha puesto a las principales autoridades de la Asamblea Nacional, ¿qué expectativas hay frente a este anhelo, si se puede cumplir o no? ¿Ustedes creen? Bueno, ahí hay algunos elementos que habrá que ir valorando. Primero, que la presidenta de la Asamblea, si bien es cierto, salió muy
eufóricamente agradecer los votos del presidente electo. El asambleísta Salvador Quispe a pocas horas salió a aclarar que la agenda legislativa que ellos tenían pactada con la izquierda democrática se mantenía. Entre eso está la derogatoria de la ley de apoyo humanitario. Y si eso es así, considerando que los votos del Partido Social Cristiano y los de UNE siempre estuvieron en contra de esa ley, ha de entenderse que hay votos suficientes para derogarla. Con la última sentencia de la Corte Constitucional, que rebajó el número de votos que se requiere para ratificarse en una decisión de la Asamblea de 90 y pico a 70, y lo que pone un punto de equilibrio en la condición de colegisladores entre la Asamblea Nacional y el presidente de la República, ha de esperarse que esto debe darse, porque hay una palabra que se le dio a los trabajadores públicamente y esos bloques legislativos tienen que cumplirla, porque si no, también nosotros en su momento les pasaremos la factura política que corresponde, porque no se puede pasarse la vida política lanzándose ofertas para conseguir votos de sectores tan importantes como el sector laboral y luego después, por otro tipo de intereses, virar en la cara para donde más les complace. Eso al menos nosotros no lo vamos a permitir. Enhorabuena, cada vez más hay instrumentos para que la memoria colectiva no se borre al instante. Y eso deben tenerlo muy en cuenta quienes hoy están en representación del pueblo ecuatoriano en los distintos estamentos del Estado. Muchísimas gracias, Fernando, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Fernando Ibarra, integrante del Parlamento Laboral. Ustedes van a permanecer vigilantes de que este ofrecimiento de la derogación de la ley humanitaria se cumpla. Le queremos agradecer por su tiempo y por la información. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes y como siempre es un honor el poder participar con ustedes.